empezar el estudio de la iconografía cristiana desde un punto de vista en su aspecto general. Por eso, en esta clase voy a intentar, viendo unos cuantos libros, unas cuantas láminas, fijarnos en las formas estrictamente cristianas de las representaciones tanto en sarcófagos como en lápidas o también en pintura. Dejamos para más adelante el mosaico, que aparecerá con una iconografía ya más hecha. Lo primero que tenemos que considerar o que darnos cuenta es que el artista que empezó a hacer representaciones cristianas, lo mismo que dijimos con la arquitectura, pues no podía inventarse de la nada algo nuevo, tenía que partir de lo que ya conocía, ya fuera el artista cristiano o ya fuera un artista pagano al que se le encargaban representaciones cristianas. Por eso las primeras representaciones que tenemos puramente cristianas son la adaptación de formas paganas a pintura cristiana. Por ejemplo, a Jesucristo representado como Helios, arrastrado por el carro del sol, o también representado como Apolo, que domina a las fieras con el toque de su flauta. Dejando aparte y para más adelante el estudio, aunque va a ser breve, de estas formas paganas, comenzamos con lo que podría ser típico de las representaciones cristianas. La primera podría ser el crismón. La G y la Ro cruzadas, que serán símbolo de Jesucristo, pues casi desde finales del siglo I, y que acabará siendo ya oficial con el Ávaro de Constantino. Vamos a ver ahora la inscripción una inscripción sepulcral en las catacumbas de San Calisto de una tal Eufraxia, cristiana porque tiene un crismón. Aquí pone Eufraxia Indeo. La siguiente imagen que vamos a ofrecer ya es una imagen, no un puro símbolo como puede ser el crismón, sino ya imágenes representativas. Y una de las más importantes, que ahora vamos a ver también en una lápida, precisamente además representando a una niña, es una orante. Las imágenes de orantes, tanto varones como mujeres, están constituidas por una figura en pie siempre, con los brazos extendidos hacia arriba, que con las manos abiertas y los pulgares separados del resto de los dedos. Basta el que aparezca una orante o un orante en un sepulcro o en una representación pictórica para que sepamos que aquella figura es cristiana. Vamos a ver también de la misma catacumba de San Calisto una orante entre dos corderos. Es una figura sepulcral que está representando a la cristiana enterrada en aquella tumba. Orantes que ya tendremos ocasión de ver, como decía antes, durante todo el estudio de la pintura y también de la escultura paleocristiana. Figura también importante es la del buen pastor, una transcripción, en este caso cristiana, del moscóforo griego, del esclavo del templo que llevaba el cordero o el toro para ser sacrificado. Pues según la narración del Señor, de Jesucristo, que dice que él es el buen pastor que va en busca de su oveja y la carga sobre su hombro, el cristianismo primitivo transformó esa figura ya clásica y tradicional pues del arte pagano en arte puramente cristiano. De la cripta de Lucila, también de las catacumbas de San Calisto, tenemos este buen pastor que vemos en este momento, que está, como en la figura anterior, realizado, al ser una lápida, pues con cortes incisos que permiten pues dar un pequeño volumen a la imagen, en este caso mayor volumen que el del anterior. Y con esto pasamos a lo que serán ya símbolos o semisímbolos cristianos. El más importante y que todo el mundo conoce es el del pez, que aparecerá pues en infinidad de representaciones. Ahí lo tenemos también en la cripta de Lucina, que como todos sabemos es un anagrama
que responde a ictus y que vamos a intentar explicar. Vamos a ver. Ictus, que significa pez, se puede traducir con Jesús, Christos, Zeus, parece que es Zeus o Zeus, voy a comprobar. No, es Zeu. Soter. Jesús Christus, Dios, falta el huios. Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pues fue un símbolo que quizá pudiera empezar como modo de protegerse del conocimiento de los paganos, pero que al final acabó siendo pues un signo perfectamente conocido. A continuación vamos a ver el famosísimo ictus, el crismón, al que he hecho referencia antes, en este momento rodeado de una corona de laurel, el áncora, que sea el símbolo de la paz, y después una infinidad de pájaros y de palomas, sobre todo de palomas, como muchas veces llevando la rama de olivo en el pico, posándose sobre ella y significando el perdón de Dios, como la paloma trajo a Noé la noticia de que ya no volvía a llover sobre la tierra y que podía desembarcar. Aquí a continuación, y también de la misma catacumba de San Calisto, tenemos dos palomas, una que pica sobre un racimo de uva y otra que pica probablemente sobre el sol. Todos son elementos catacumbarios incisos sobre piedra y en algún caso sobre cerámica. Como en este momento no estamos estudiando los materiales, pues vamos a dejarlo. En cambio, sí es interesante cómo se pintaba, cómo son las pinturas catacumbarias antes de pasarnos adelante. La pintura de las catacumbas y también ciertamente la pintura aérea, la más importante por haber sido la que más se ha conservado es la que normalmente se llama el fresco. La pintura del fresco no es otra cosa que el dar sobre la superficie que se quiere pintar primero una mano de cal mezclada con arena muy fina y dada lo más plana posible. Una vez que esta arena y esta cal han fraguado, sobre esta arena o sobre esta capa de arena y cal, sobre este mortero, que es el nombre técnico, pues se le da otra capa de cal mezclada, a ser posible, con polvo de mármol blanco, para que dé una superficie muy blanca y muy tersa. Se tiende con una llana. Una vez que se ha tendido con la llana esta capa, pues se pinta encima antes de fraguar, de tal manera que la masa incorpora los colores. Al estar incorporados los colores por la cal, naturalmente estos colores no pueden ser vegetales, sino que tienen que ser minerales, porque si fueran colores vegetales se ennegrecerían inmediatamente, lo cual limita bastante el número de colores que se pueden utilizar. Normalmente en las catacumbas se dan el negro, el rojo y el verde, aunque después esto no quiere decir que no se puedan aparecer otros distintos, pero normalmente se dan esos tres. Claro, esto hace que al tener que pintar cuando la cal está todavía fresca, hay que pintar muy deprisa. Para poder pintar más deprisa, una de las cosas que se pueden hacer es señalar con un clavo o con un elemento metálico sobre la primera capa de cal lo que se va a dibujar. Al dar la segunda, pues este esbozo se puede reconocer y por tanto se puede colorear por dentro de
de estas superficies ya marcadas con mayor rapidez. De todas maneras, si la superficie es grande, hay que dividirla. Y ya veremos en alguna lámina cómo las superficies están divididas de tal manera que las figuras tienen una especie de característica de ser a sé, o sea, de ser ellas solas, aunque estén componiendo toda una escena. Es muestra de primitivismo o de infantilismo en el buen sentido de la palabra, podríamos decir en el sentido naif, de que las figuras estén separadas. Si las figuras están mezcladas unas con otras, quiere decir al menos una mayor perfección en el artista. Vamos a dejar las catacumbas de San Calixto y vamos a ver algunos otros elementos interesantes. Un personaje muy representado en las catacumbas fue Jonás. La historia de Jonás arrojado a las aguas, tragado por un monstruo marino, que normalmente se suele decir que es una ballena, pero en ningún sitio de la Sagrada Escritura dice que fuera una ballena, dice que fue un monstruo. Y después, pues, de vuelta a la orilla y convertido en profeta del Señor, es profusamente representado. Interesantes en todas estas representaciones son las figuras de los barcos en que desde los cuales es arrojado Jonás al agua. Hay infinitas, y se puede hacer un estudio de cómo era la navegación, o por lo menos los navíos en aquel momento, a través de estas representaciones catacumbarias. Quizá pueda ser uno de las fuentes para su estudio más importantes. Suelen ser muy realistas, como podemos ver en la imagen que estamos viendo ahora. Muy realista el barco, pero muy fantástica el monstruo marino que espera a que le entreguen aquí a Jonás. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo Jonás está arrojado a tierra por el monstruo marino, y el monstruo marino, ese monstruo verde que ahí aparece, pues es verdaderamente fantástico y casi tiene mucho más que ver con la tradicional serpiente marina que con el nombre de ballena. Seguimos con representaciones importantes y vamos a pasar ya, corriendo los años, quizás llegando ya al siglo IV, a un tipo de representación de santos con aureola amplia y con formas que podrían ser influenciadas por formas orientales. Hay que decir en cuanto a la aureola, que la aureola de santidad o la aureola de divinidad puesta sobre la cabeza de una representación es de origen pagano. Hay pocos emperadores que no se hicieron representar alguna vez con esta aureola. Se pierde, a partir de Constantino por supuesto, la aureola, y aparece la aureola como exclusivamente cristiana, y de una forma que en las catacumbas, en la primera arte cristiana, todavía no se consigue diferenciar, pero inmediatamente posterior sí, y es la aureola redonda, que es la que estamos todos acostumbrados a ver, y la aureola cuadrada, que dura probablemente hasta el siglo IX o VIII, y que significa el personaje que es considerado santo ya en vida, que sus coetáneos pensaron que era santo cuando todavía vivía. Aquí vamos a ver al Papa Sixto II en una representación, como decía antes, que puede pensarse que tiene influencias orientales y evidentemente con una gran perfección. Primero porque son auténticos retratos, después porque tienen pues un modelado del vestido raramente conseguido. Del buen pastor que decía antes, la figura del buen pastor como elemento muy importante, vamos a ver aquí precisamente del cubículo del buen pastor, el que podía ser prototipo de todos ellos.
en que se pueden describir todos los elementos que lo constituyen, aunque ciertamente algunos pues cambiarán. Naturalmente, la oveja o el cabrito sobre los hombros, elemento fundamental. El cántaro o la olla colgada de cuerdas que suele llevar en la mano derecha, en algunos casos en la izquierda, y que en este caso está en la derecha, que se dice que es una olla de miel. En esta representación falta el callao, en algunos otros pues sí que se apoya en el bastón del pastor. Y un elemento que no falta nunca, y no sabemos exactamente por qué, es el de las alpargatas, con unas cintas que van sujetando la alpargata a la pierna hasta la rodilla. A la derecha e izquierda, a los pies, suele haber dos ovejas, como en este caso. Tan general y tan propio del arte cristiano es la orante y el buen pastor, que se pueden llegar a repetir sin cuento. Vamos a verlo ahora en el cubículo también del buen pastor, y en este caso en el centro tiene a Daniel con los dos leones. Vamos a ver una serie de elementos interesantísimos en esta bóveda simulada, porque no es una cúpula tampoco, es un techo casi plano que se ha imitado, en el que se imita pues una cúpula. En el centro, ya digo, está representado como orante, aunque casi no se ve, Daniel con los dos leones. Después viene todo un círculo decorativo y una primera zona que está formada por una estrella, una especie de cruz y otros brazos perpendiculares con ellos, con 4 cabezas. Si se fijan, las 4 cabezas son iguales. Se llega a la conclusión, las 4 cabezas de las esquinas, las 4 cabezas centrales de los brazos centrales de la cruz también son iguales, con lo cual se llega a la conclusión de que probablemente todas estas decoraciones estaban ya hechas con plantilla, o sea, con un cartón o un papel perforado, cartón en el sentido viejo de la palabra, podríamos decir, un pergamino o un papel perforado, haciendo un dibujo que se apoya sobre la pared blanca y se da con una muñequilla sobre él polvo de carbón, y queda dibujado pues toda la superficie. Esto se hace hasta ahora mismo. Plantillas que evidentemente aquí se reconocen, pero se reconocen también en las orantes. Si se dan cuenta, de las 4 esquinas hay las cuatro esquinas, 2 de las transversales son 2 orantes casi iguales, así como en las correspondientes otras 2 esquinas son 2 buen pastor pues prácticamente exactos. Entre ellos se pueden distinguir unos angelitos que son ya no iguales los opuestos, sino iguales los coetáneos, sobre todo en la parte de abajo derecha, y después unas ramas de cerezas o unas ramas de frutos que no sabemos exactamente qué serán, pero que son todas iguales. Por tanto, podemos decir que esta pintura catacumbaria gozó de una repetición casi mimética, al ser hecha muchas veces con plantilla. Vamos a ver a continuación un pez con la cesta de panes encima, esta vez no una representación de grabado, sino una representación pintada. El pez verde, además una expresión, si se fijan en la cabeza, es una expresión pues estupenda, una pintura formidable. Naturalmente que las pinturas de las catacumbas la hay buena, mala y regular, eso es inevitable. Como ejemplo de pintura buena, vamos a ver la cabeza de un apóstol, probablemente San Pedro, aunque no sabemos exactamente qué lo sea, en que se mezclan ya muchos colores. Casi parece una pintura moderna, casi podríamos decir que podría ser un Sorolla, por decir quizá demasiado, en que los rasgos del rostro están modelados de una manera muy valiente, con colores casi claros, en que se mezclan, la cabeza casi azul, los rastros de la nariz mezclando el rojo y el azul, y bastantes sienes.
merece la pena contemplarla despacio, porque es una de las mejores pinturas que tenemos y que se encuentra en el hipogeo de los Aurelios. Y vamos a seguir viendo ya en este libro otro ejemplo de pintura buena de las catacumbas de Vía Latina, el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, que también son pues figuras casi podríamos decir rafaelescas. Hay que ir un poco más deprisa para terminar la clase y ya veremos estas pinturas con más detenimiento cuando estudiemos cada una de las catacumbas. Sin embargo, no parece que se podía dejar de pasar la primera imagen de Nuestra Señora y de Cristo Niño y de Elías, que señala a Nuestra Señora con el dedo, de la catacumba de Priscila. De las grandes orantes, importante será la del cubículo de la Bellaccio, que ya tuvimos ocasión de estudiar, la gran orante vestida de rojo de las catacumbas de Priscila. Y vamos a pasar, ya para ir acercándonos al final de la clase, a las representaciones de la última cena, o las representaciones del ágape. Y antes de nada, vamos a decir lo que era aquí mismo, lo que era un triclinium, porque si no es imposible entender las representaciones agápicas, y también es muy difícil de entender algunos pasajes de la Sagrada Escritura, y por eso vamos a interpretarlos ahora. En el fondo, un triclinium son unos lechos dispuestos en forma de U, y con una parte abierta por el frente, que sería esta. Aquí sería 3, aquí vamos a poner otros 3 y aquí vamos a poner otros 3, naturalmente que pueden ser más. Entre lecho y lecho se colocan las mesas, que puede ser incluso solamente una si el triclinio es pequeño, como tendremos ocasión de ver, para las viandas. Pero lo importante es que lo importante para la representación catacumbaria, que es lo que nos interesa en este momento, vamos a dibujar de otro color. Consiste en que en la parte central del triclinium, o sea, en el extremo de los lechos que están más cerca de las viandas, se colocan unos almohadones que en las representaciones catacumbarias se quedan representadas por una especie de media luna con franjas y también borlas, alguna vez, otra vez no. Para comer en este triclinium, los comensales se colocaban tendidos sobre los lechos, con un codo apoyado en el almohadón, y el siguiente apoyaría su codo contrario para hablar con este de aquí en el almohadón. Aquí estaría el otro, que podría hablar con este, y aquí estaría el central, que no sabemos con quién hablará en este momento, etcétera, etcétera. Vamos a ir muy deprisa y haciendo las cosas muy esquemáticas, porque no tenemos tanto tiempo como nos gustaría para hacerlas más despacio. ¿Qué se puede? Aquí solo se representa naturalmente pues detrás del almohadón. 4 a este lado normalmente y 3 a este, de los cuales pues normalmente son 7. 4 varones y 3 mujeres, y 1 o 2 niños. Si son 2, pues habrá que sustituir esto por 2 mujeres. Son 4 varones y 3 mujeres normalmente, y 1 o 2 niños. Y siempre sigue esa proporción, no sabemos exactamente por qué. Bueno, las observaciones que iba a decir antes sobre la Sagrada Escritura. La primera es que cuando se narra, vamos a suponer que este fuera el Señor, cuando se narra, y este que fuera San Pedro,
y es que este fuera San Juan, el del Señor. Cuando narra San Juan que San Pedro le hizo una seña para que le preguntara al Señor que quién era el traidor, y el Señor contesta que aquel que le dé una sopa mojada en una salsa, cuenta que San Juan apoyó la cabeza sobre el pecho del Señor. Lo único que tuvo que hacer es dejarse caer, inclinarse un poco, y caía ya directamente sobre el cuerpo, sobre el pecho de Cristo, y entonces le preguntó que quién era el traidor. En las representaciones medievales y posteriores en que el Señor está comiendo en una mesa a la europea, pues entonces es muy difícil el que el comensal de su derecha o de su izquierda apoye la cabeza en su pecho, y por eso aparecen formas pues muy forzadas. Lo mismo ocurre con la narración de la Magdalena que viene y lava con sus lágrimas y seca con sus cabellos los pies del Señor. Vamos a suponer que en este caso el Señor fuera este. Pues si la Magdalena entra por una puerta que podría estar en este lugar, lo primero que encontró fue los pies del Señor. Entonces pudo hacer aquel acto de adoración y de cariño. Si se supone al Señor comiendo como en tantas representaciones también a la europea en una mesa con patas, pues entonces es muy difícil colocar a la Magdalena a los pies del Señor, porque hay que hacerla pues ir por debajo de la mesa. Por eso son unas representaciones que por mucho que se han querido hacer pues viables, pues son inviables. Pero son inviables por no haberse ajustado a la realidad histórica que quieren representar. Un ejemplo de el ágape sería este de aquí abajo, porque encima de la lámina tenemos una representación muy interesante de una orante, también de la catacumba de San Calixto. Una orante que tiene dos bandas verticales forman en el traje, que serán muy interesantes porque aparecen estas bandas verticales tanto en esta orante como en la representación de la iglesia a que hice alusión antes. Las dos bandas paralelas que no se sabe exactamente, o por lo menos es muy difícil de interpretar a qué corresponden. Y como ejemplo de fuerza en la expresión de un retrato, vamos a poner esta del cementerio de Trasome, en que se ve incluso la cólera en los ojos de esta mujer joven. Vamos ya a irnos acercando al final, y nos acercaríamos al final, parece que era en este libro que tenía señalado, los tres jóvenes en el horno. Los Reyes Magos y los tres jóvenes en el horno son dos representaciones muy comunes y muy abundantes en las catacumbas. Los dos van vestidos con trajes frigios y están representados como orantes. Vamos a acabar ahora sí que ya definitivamente con una representación llamémosle pictórica, o sea, con una representación de escenas del Santo Evangelio, escenas del Antiguo Testamento, que también serán abundantísimas y que iremos viendo en sucesivas clases. Esta de el señor con la hemorroisa. Muchísimas cosas han quedado sin decir, muchísimas representaciones y tipos han quedado sin mostrar, pero esta es una clase solamente de introducción a después estudiar las catacumbas que en principio hemos elegido para estudiar también su pintura, que serán la de San Calixto, la de Domitila y la de Priscila, aunque con esto no quiere decir que alguna otra imagen que sea interesante venga a cuento.